Bueno, entonces voy a empezar ya con a compartir la pantalla para empezar con la introducción o con la contextualización a las organizaciones brillantes, que yo espero que me tome máximo de 10 a 15 minutos, y luego la conferencia de Ana María, que está programada para unos 40 minutos alrededor, y después abriremos un espacio de preguntas y respuestas para pues, aquellas que surjan después de estas dos presentaciones del día de hoy. ¿Ok? Entonces, bueno, como les decía, si pueden cerrar su video también mientras estamos en las conferencias, lo agradecemos para que no nos ocupe el ancho de banda. Y bueno, vamos a compartir ya la pantalla. Ya estoy compartiendo pantalla. Si la están viendo ya, alguien hágame una señal que estoy viendo la pantalla, háganme señal con dedo arriba. Listo, ok, súper, muy bien. Eso quiere decir que estamos todos viéndola. Bueno, entonces voy a modo presentación. Ahora no sé qué se me hizo el... Aquí algo pasó con mi mouse, entonces vamos por acá. Listo, bueno, entonces, organizaciones brillantes. Las organizaciones brillantes son aquellas que iluminan al mundo al ayudar a transformarlo en un mejor lugar para todos a partir de su propósito superior. Un propósito superior es un propósito que es altruista, que es generoso, que es trascendente. Es un propósito que es una causa que va más allá de nosotros mismos. Es algo que, digamos que es la manera como definimos las organizaciones brillantes. Y algo que en lo que creemos es que es una revolución para la evolución en el mundo organizacional. Y lo vemos así porque desde que Milton Friedman dijo que la única responsabilidad social que tenían las empresas era generar utilidades para los accionistas, esto se volvió, el dinero y las utilidades se convirtieron en la razón de ser de las empresas. Y en mi experiencia como emprendedor y como empresario y pues como consultor durante estos casi 20 años que llevo en ello, puedo decir que yo he encontrado que la razón de ser de las empresas va mucho más allá de eso. Y esa razón de ser, y pues no solo yo, sino muchos otros lo compartimos, y esa razón de ser tiene que ver más con ese propósito superior, con un propósito superior con el cual ayudemos a hacer de este mundo un mejor lugar para todos. Y cuando eso lo hacemos y lo ponemos en el mundo y nuestra organización y nuestras empresas funcionan desde ese propósito superior, podemos estar seguros que esa generación de utilidades y esa generación de recursos es una consecuencia positiva de eso que hacemos bien todos los días como para cumplir con nuestro propósito superior. Entonces vean que hay una diferencia bien importante entre lo que son las organizaciones tradicionales y las organizaciones brillantes, porque la razón de ser es distinta. Por eso es que hablamos de una revolución para la evolución. Las organizaciones brillantes funcionan a partir de 4 principios, que son para decir, nosotros somos una organización brillante, lo que hay que hacer es alinearse con estos 4 principios que les voy a presentar. El primer principio es el propósito delante de las ganancias. Eso lo explicamos a través de esta bicicleta. La bicicleta, nosotros comprendemos las organizaciones como si fueran, o hacemos un símil, como si fueran bicicletas. Y eso quiere decir que para que una bicicleta ruede bien, tiene rueda adelante y tiene rueda de atrás, y ambas tienen que estar balanceadas y equilibradas. Y la rueda de adelante para nosotros es el propósito superior, porque esa rueda es la que da dirección, y la rueda de atrás es la que nos da el impulso, y es donde están los recursos, donde están las utilidades, son lo que nos da la gasolina para poder cumplir con ese propósito superior que queremos llevar al mundo. El siguiente principio
es las organizaciones se comportan como sistemas vivos. Esto es muy importante porque también acá estamos desafiando una creencia fundamental que hay en el mundo organizacional, que es que las organizaciones funcionan como una máquina. Y eso para nosotros es una metáfora que está ya fuera de tiempo, porque es una metáfora que viene de la revolución industrial, que tiene ya 200 años aproximadamente, y que realmente no describe desde nuestro punto de vista de manera fiel la forma como funciona una organización, porque las organizaciones se comportan más es como sistemas vivos, porque quienes conformamos las organizaciones somos los seres humanos, que es el tercer principio, que son estas organizaciones conformadas por seres humanos, y eso quiere decir que nosotros somos esas células de ese sistema vivo. Y ese sistema, los sistemas vivos son básicamente una red de interconexiones e interrelaciones que se generan entre las personas que hacemos parte de las organizaciones. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Si nos hace el favor de silenciarlo. Creo que Carolina nos ayuda silenciando tu micrófono, lo agradecemos. Gracias. Carolina. Agustín, como administrador, tú puedes silenciar todos los micrófonos. Ok, yo estoy como administrador ahorita. Espérame a ver cómo hago eso. Ya, espérame, tienes razón. No lo encuentro. ¿Dónde es que está eso? ¿Te acuerdas? Espicha abajo el icono de participantes y ahí puedes hacerlo. Ok, gracias. Dame un segundo. Entonces, aquí está. Participantes. Mute all. Listo. Gracias. Listo. Entonces, el siguiente venía acá en que el siguiente principio, bueno, estaba hablándoles entonces del principio de las... el segundo principio, que es, se comportan como sistemas vivos. Y algo que es muy importante también es que ese pensarnos como sistemas vivos en un mundo como el de hoy, que cambia a una velocidad increíble y que cada vez es más complejo, es muy importante porque los sistemas vivos somos los que mejor nos adaptamos al cambio y somos más capaces de desenvolvernos en un entorno como ese. Entonces, eso es una razón bien importante por la cual entendernos hoy en día como organizaciones, como sistemas vivos es muy importante, aparte de muchas otras que no voy a explicar en este momento por tiempo, porque pues entendemos que realmente queremos enfocarnos más en la segunda parte de este tema. El tercer principio, lo que les decía, las organizaciones están conformadas por seres humanos. A veces eso suena como totalmente obvio, pero si estamos pensando que las organizaciones son máquinas, pues básicamente las organizaciones, lo que conforman las máquinas son piezas. Y esas piezas, pues entonces, por defecto las personas las empezamos a tratar como tal, no como seres humanos. Entonces, ese es un punto importante, empezar a tener esa conciencia de que realmente quienes trabajamos en las organizaciones o trabajan para nosotros en las organizaciones son seres humanos y tenemos que darles el contexto y tratarlos como tal para que puedan brillar, para que den lo mejor de sí, para que puedan realizarse y ser felices. Y el último principio tiene que ver con las organizaciones se comportan como sistemas vivos. Entonces, mentiras, perdón, el cuarto principio, las organizaciones son parte del todo. Y ese principio es muy importante porque nos hace pensar en la organización no como un ser independiente que no importa lo que haga, no tiene impacto en el mundo, sino que básicamente todo lo que hacemos como organización y esas decisiones que tomamos tienen un impacto en la sociedad, tienen un impacto en las diferentes partes de interés con las que interactuamos y tienen un impacto en el medio ambiente. Entonces, muchos de los problemas que tenemos hoy por hoy en el mundo han sido causados porque
esa forma que tenemos de producir, esa forma que tenemos de acercarnos al mundo como organizaciones, sin esa conciencia del impacto que tenemos, pues ha hecho que, pues ha generado gran parte de los problemas que tenemos hoy, por ejemplo, a nivel ambiental, que es pues realmente una de las grandes amenazas que tenemos para nuestra continuidad como especie en el planeta. Entonces, algo importante en esta figura es entender que cuando una organización se alinea con los dos principios de acá abajo, con el segundo y tercer principio, se convierte en una de las mejores organizaciones para trabajar. Si se alinea con los dos principios principalmente de arriba, el primero y el cuarto, se convierte en una de las mejores organizaciones para el mundo. Y si se alinea con los cuatro principios, se vuelve una organización brillante, que es una de las mejores organizaciones para el mundo, una de las mejores organizaciones para trabajar y, por consecuencia, una de las mejores organizaciones para los clientes y para los accionistas. ¿Qué tipo de organizaciones podemos decir que son organizaciones brillantes? Están varios nombres muy conocidos como nombres no tan conocidos. Acá les muestro algunas. Está Patagonia, esta empresa tan famosa de ropa para el alpinismo y el trekking y todas estas actividades al aire libre. Está Morningstar, que es la principal procesadora de pulpa de tomate en Estados Unidos y en el mundo. Está Gore, que también es una empresa muy famosa por la fibra Gore-Tex, que se usa mucho para la ropa y los elementos que utilizamos para disfrutar el aire libre. Esta empresa es una de las empresas más innovadoras del mundo, tiene más de 1000 patentes en su haber, y dentro de su forma de funcionar tiene cosas, digamos que muy importantes, como que todos ellos no consideran a sus trabajadores como empleados, sino como asociados, y tienen una forma de generar los proyectos y de trabajar en equipos autogestionados muy interesante. Lo mismo que pasa en Morningstar, que es la empresa pionera en el mundo en el tema de autogestión. Tienen un instituto que se llama el Instituto de la Autogestión, y pues en Morningstar es una de las empresas más grandes que no tienen jefes, donde las personas definen sus propios salarios y funciona, pues es líder en el mercado en su segmento en Estados Unidos y en el mundo. Patagonia, pues una organización con un propósito superior impresionante, también funciona muy desde la libertad, la autogestión, la confianza, el empoderamiento, donde ha sido eso una premisa muy importante. Está también Fabi, una empresa francesa de autopartes, la única empresa que todavía permanece en Europa como tal, de autopartes. El resto pues han migrado a otros mercados de menor costo, por llamarlo de alguna manera, en mano de obra. Sin embargo, es curioso ver que Fabi es una de las empresas, es tal vez la empresa más rentable de ese sector en el mundo. Entonces, pues gracias a sus prácticas de propósito, de autogestión, de empoderamiento, donde han demostrado que el tema no es buscar la mano de obra más barata, sino realmente lograr que la gente sea mucho más productiva, esté mucho más conectada y mucho más realizada en lo que hace para que pueda dar mejores resultados. Yo estaba leyendo porque sí, estaba completando lo que... Tenemos otra organización que se llama Buurtzorg, que es líder en su sector del cuidado de la salud en Holanda. Son más de 7000 enfermeras que pertenecen a esta organización. Todas funcionan a partir de equipos autogestionados de máximo 12 personas. Eso quiere decir que la sede central, o lo que llamaríamos el cuartel general, solo tiene 50 personas, y con esas 50 personas apoyan a todos esos equipos de enfermeras de una manera maravillosa, y son muy exitosos también. Está Sapus, muy famoso por la felicidad en el trabajo, por ser la primera empresa grande de verdad que implementa holocracia, que es una prima hermana de la sociocracia, de la cual creo que hoy hablaremos un poco, o lo tocaremos, ese tema de la holocracia de alguna manera.
Está Semco, que es una empresa brasilera muy famosa porque son una de las primeras empresas que empezó a trabajar en hacer las cosas distinto, tanto que, o que se hizo famosa por ello, por un libro de su fundador, no de su fundador, sino digamos, del gerente general, que era hijo del fundador, y que estableció un método de gestión y de gerencia que se llama el anticontrol. Y pues es una empresa donde no hay puestos de trabajo fijos, donde las personas también se ponen sus propios salarios, donde la autogestión es una parte central del ejercicio, donde los equipos de trabajo y los puntos donde, digamos, las fábricas y las nuevas localizaciones donde se ubica esta organización no pasan de 140 personas. Una vez que llegan a ese límite, se abre un nuevo espacio de trabajo. Los espacios de trabajo y las localizaciones son definidas por los mismos colaboradores, es decir, tienen una manera de funcionar muy interesante y muy autogestionada y muy empoderada. Está Continuum, una empresa chilena de desarrollo de software, que es muy interesante, también unas prácticas de autogestión increíbles, donde tienen también un propósito superior maravilloso. Son clientes nuestros también. Está Basic Farm, que hoy hay varias personas conectadas, lo cual me alegra mucho. También una empresa muy alineada con los principios de las organizaciones brillantes, clientes nuestros desde hace varios años. Es una empresa pequeña, pero muy impresionante en sus prácticas. Fueron reseñados por la revista Semana como una de las 25 empresas que más le aporta al país, siendo la única empresa pequeña que fue escogida dentro de ese grupo. Entonces, pues algo muy importante y muy impresionante tiene que estar haciendo para que pues, la hayan escogido en ese grupo. Y está Natura, que es la empresa brasileña de cuidado de cosmética también, que tiene un propósito superior impresionante, donde la regeneración y la conservación del medio ambiente es muy importante. Acá algo pasó. Listo, acá. Entonces acá lo que quería mostrarles es que sí es posible ser una organización brillante, sí es posible ser exitosos de una manera distinta. Y algo que quiero hacer énfasis es en que esto es una buena decisión, no solo desde el punto de vista de que es una gran decisión para las personas que trabajan en estas organizaciones, es una gran decisión en términos del bienestar que se genera para las personas que trabajan en ellas, sino que además es buen negocio tomar este tipo de decisiones. Entonces voy a hacer un rápido resumen de 3 organizaciones que nos muestran que esto es así. Está Unilever, tal vez el conglomerado de consumo masivo más grande del mundo, se está moviendo en este mundo de vanguardia de las organizaciones desde hace aproximadamente 9 años. Están en proceso de convertirse en empresa B. Para quienes no sepan qué es eso de empresas B, hay un movimiento muy grande en el mundo que se llama empresas B, sistema B, organizaciones que se alinean por el beneficio de la sociedad y no por la ganancia para los accionistas. Es un movimiento bastante importante que está creciendo en el mundo. Ellos se están certificando, es una certificación. Y algo que es interesante de Unilever es que como es tan grande, tiene un portafolio de marcas muy diversas, dentro de las cuales tiene marcas con propósito y marcas sin propósito, marcas tradicionales. Y algo que ellos han podido verificar a partir de un plan que han llamado Plan de Vida Sostenible, y esto lo han venido haciendo desde el 2012, estas cifras que yo tengo son entre 2012 y 2014, pero pude ver que eso sigue siendo así hasta el 2017-2018, en una entrevista que le hicieron al anterior CEO de la compañía, y es que las marcas con propósito de Unilever han demostrado tener un mejor desempeño en el mercado
y un mejor desempeño financiero que aquellas que no tienen, que no son marcas con propósito. Entonces, poder hacer esa comparación tan directa no es tan fácil, y pues Unilever, gracias a su tamaño y a esa diversidad de marcas, lo ha podido hacer, y eso es una demostración que estas marcas con propósito crecen mejor y son más rentables. Está el Handelsbanken, que es una empresa, es un banco nórdico, es sueco específicamente, es un banco con 845 oficinas en Europa, tiene un modelo de autogestión muy interesante porque todas las oficinas son autónomas en sus políticas, en su contratación, en la forma como hacen el mercadeo, y son el banco más rentable de Europa, o uno de los más rentables de Europa. Y en un periodo que fue un periodo para la banca europea funesto, porque fue después de la gran crisis del 2008, fue tal vez la única entidad financiera que generó retorno positivo para sus accionistas, el cual fue el 45% entre el 2009 y el 2013. Es un resultado que estuvo 3 veces por encima del siguiente banco más exitoso de Europa, donde prácticamente, si ustedes miran ese periodo, la gran mayoría de los bancos de Europa perdieron dinero en ese periodo de tiempo. Entonces, esto demuestra que tener un modelo diferente de hacer las cosas, de aproximarse al mercado, de tratar a los clientes, de manejar a sus colaboradores, es una manera de ser exitoso en el mercado. Y por otra está, pues, Basic Farm, que ha tenido unos crecimientos impresionantes desde el 2009, y quiero hacer énfasis en esta gráfica que viene de la revista Semana, donde nos muestra cómo la utilidad operacional de la compañía frente al sector ha estado por encima de la media durante del 2010 al 2016, y con unas diferencias impresionantes en varios años. Esto es una demostración de que pues llevar las organizaciones de esta manera es también una forma de ser también exitosos a nivel financiero. Entonces, eso era algo que quería hacer énfasis. Quiero hacer énfasis que Basic Farm es una empresa que está en el sector de farma veterinaria, para quienes no la conocen. Y bueno, ¿es una empresa colombiana, Agustín? Es empresa colombiana, exactamente. Y eso también, gracias por esa precisión, porque me parece importante que nos demos cuenta que también en Colombia podemos hacer esto, y hay más de una empresa colombiana que puede enmarcarse dentro de las organizaciones brillantes. Este es básicamente simplemente un ejemplo para tenerlo ahí presente. Entonces, bueno, con base ya en esta introducción, que espero les haya dado rápidamente un contexto de por qué estamos impulsando esta conversación hoy de sociocracia, básicamente, cuando uno habla del segundo principio, que es las organizaciones se comportan como sistemas vivos, una de las cosas es que nos lleva a pensarnos desde una perspectiva mucho más horizontal y desde una perspectiva mucho más de red, donde la toma de decisiones ya no corresponde a las esferas superiores de la pirámide, sino donde la toma de decisiones se tiene que empezar a hacer de una manera más colectiva, donde es útil hacerlo de una manera mucho más colectiva. Y en ese sentido, la sociocracia nos propone una forma de organizarnos y de gobernanza que nos ayuda a poder catalizar esa horizontalización y hacerla más, y a hacer que pueda ser más factible y real, porque muchas veces las organizaciones con lo que se encuentran es que una vez que empezamos a horizontalizar, pero se dificulta porque no conocemos otras maneras de tomar decisiones y de gobernar la organización que la pirámide jerárquica. Y pues es lo que aprendimos que era la manera de hacerlo. Entonces, es interesante para estas nuevas maneras de plantearnos organizaciones, que veamos que hay formas estructuradas de hacerlo donde podemos aplicarlas como tal, o aplicar ciertas cosas que nos puedan servir para avanzar en esos ejercicios de alinearnos
con los principios de las organizaciones brillantes. Entonces, bueno, voy a pasarle ahora el micrófono a Ana María y voy a parar mi pantalla, voy a dejar de compartir pantalla y le voy a dar la voz ahora a Ana María para que nos empiece a hablar sobre el tema de sociocracia, que es el plato principal de esta noche. Gracias, Agustín. Gracias a todos los que están aquí presentes por asistir. Y gracias, Agustín, por esa introducción tan bonita que me hiciste hace un rato. Es un gran honor y un placer estar acá, también escuchar tu charla de organizaciones brillantes. Me siento completamente alineada con esto que planteas, con este ideal de cómo podrían ser las organizaciones. Y no es un ideal porque ya claramente es una realidad para varias empresas, incluyendo algunas empresas colombianas, como la de Basic Farm. Yo vengo del mundo del medio ambiente. Yo estudié biología, trabajé en temas ambientales por 10 años y luego hice una transición en mi carrera hacia el coaching y el desarrollo de liderazgo. Y en ese proceso escribí el libro de revisión de vida, que es el que mencionó Agustín hace un rato, que es un libro para aclarar el propósito personal, que como bien Agustín habló del propósito organizacional, un elemento de eso es el propósito personal, porque cuando lo trabajamos, pues eso ya nos ayuda a entender con quiénes debemos estar trabajando, ¿cierto? Entonces, considero que toda esta tendencia se basa mucho en esa búsqueda de varias personas de aclarar cuál es su proyecto de vida, a qué quieren dedicarse y cómo quieren aportarle al mundo, ¿sí? Más allá de su interés personal pues, de generar un ingreso, ¿sí? Entonces esto se basa como en toda esta tendencia al desarrollo humano, de la autorrealización de las personas, y eso a su vez está impactando a las organizaciones de una manera tangible, ¿sí? Yo como coach veo el fenómeno generalizado de personas que llegan a ese estadio, pues, de hacerse este tipo de preguntas, y si la organización no se las está haciendo, si inmediatamente se va, o se queda, pero se queda no motivado y se queda sufriendo y no siendo beneficioso ni para el uno ni para el otro. Entonces, quería como contextualizar un poco también esa parte personal, lo importante que es para lo que estamos hablando acá. ¿Por qué termino yo conociendo algo del tema sociocracia? Y quiero de frente decir, yo no soy la experta en sociocracia, sino que tengo experiencia en sociocracia vivencial. Mi historia con la sociocracia arrancó con un taller, que acá está el manual del taller, lo tengo aquí guardado. Esto fue en el 2014 y fue un curso de sociocracia que nos dictó una mujer llamada Diana Leaf Christian, y ella es una líder en el movimiento de ecoaldeas, y ella ha sido una gran proponente de la sociocracia para las ecoaldeas. Yo como Agustín les comentó, hago parte de una ecoaldea desde hace, pues como cofundadora desde hace 13 años, y en la ecoaldea tuvimos todo un recorrido con miles de errores, el tema de cómo horizontalizarnos, ¿sí? Entonces les puedo decir con total convicción de que la sociocracia nos cambió la vida, porque antes de eso pues teníamos otros esquemas mucho menos efectivos para manejar nuestra operación y tomar decisiones. En este caso el consenso, que pues en los años 60 y demás fue muy bien visto el consenso, porque pues escuchaba todas las voces, hacía que el poder fuera más horizontal, sí, había espacio para múltiples perspectivas, y eso sí fue positivo, pero después esto empezó a generar muchos problemas y estancamientos, sobre todo de las organizaciones que usaban el consenso. De hecho, el consenso
puede llegar a funcionar muy bien para comunidades como los cuáqueros, que son una orden espiritual, es una denominación cristiana, y son personas muy evolucionadas, muchas de ellas, o sea, se trabajan internamente muchísimo, y entonces cuando abren la boca, la abren para algo muy específico y como muy bien elaborado, ¿sí? Pero la mayoría de los mortales como nosotros abrimos la boca sin pensar mucho. Entonces, eso hace que el proceso del consenso es interminable y insoportable para la mayoría. Entonces, eso hizo que muchos de nosotros, pues de los ecualdeanos, se desgastaran enormemente en las reuniones. Ser facilitadores de esas reuniones era como tenía uno que ser un chamán, pues, para manejar toda esa mano de energías y de egos y como llegar a alguna decisión algún día, pero fijo, se desmontaba rápidamente porque siempre hay, como ustedes conocen los seres humanos, siempre hay disuasión, o sea, opiniones opuestas, y entonces era siempre muy frustrante. Pero bueno, puedo decirles que todo ese proceso fue puliéndonos, ¿sí? Y entendiendo mucho las dinámicas humanas, pues cuando no hay jefe. Eh, y fue una escuela, ¿sí? No me arrepiento de haber recorrido esa escuela, pero pues agradezco mucho la llegada de la sociocracia cuando ya pudimos entender, o sea, aprender otro método para autoorganizarnos. Bueno, un poquito hacia atrás, ¿por qué nosotros creamos Aldea Feliz? Porque creemos que otra forma de habitar el planeta es posible, o sea, tenemos claramente un propósito de ser un centro demostrativo de sostenibilidad y vida en comunidad, y también ser una escuela de vida para personas que quieran tener un estilo de vida sostenible y regenerativo con el planeta y con los seres humanos. Entonces, esto es un ideal muy grande, ¿sí? Que nos ha tomado pues todos estos años cada vez materializarlo más. Nosotros en Aldea Feliz hacemos convivencias, talleres y experiencias donde las personas pueden ir a conocer y a vivir en carne propia lo que es hacer parte de una comunidad, de una ecoaldea. Y creemos que en el futuro las personas van a vivir con este tipo de estilo de vida, ¿no? Más cerca de la naturaleza, más comunitario y más al servicio de otros. Y muy enfocados en la educación. Nosotros nos enfocamos muchísimo en la educación y poder impartir nuevas formas de hacer las cosas. Nosotros los llamamos las tecnologías sociales. Tecnologías sociales son esquemas y formas y metodologías y herramientas para organizarnos de maneras más efectivas y que nos traigan más plenitud. Y hay muchos tipos de tecnologías sociales. Por ejemplo, el liderazgo participativo o Art of Hosting, que aquí sé que hay un par de personas que se dedican a eso. Inma está por ahí, Agustín también, o sea, conocen del mundo del liderazgo participativo. Otra tecnología social es la comunicación no violenta, que es una que usamos para para resolver nuestros conflictos y pues para nuestra comunicación en general. ¿En serio? Sí, la mía que indica. Tienes el micrófono apagado, Anita. Gracias. Entonces, la sociocracia es otra tecnología social. ¿Sí? Es que cuando empieza a haber ruidos y yo estoy administrando y pongo el mute, te silencio también a ti porque estás como participante. Entonces, para que tengas presente que puede pasar que estés pendiente de tu simbolito de mute por si acaso. ¿Listo? Sí, listo. Cuando hay ruido y eso, pues yo voy a hacer ese ejercicio de ponerle mute a todos, pero ahí te silencio también a ti, entonces para que lo tengas ahí presente. Muy bien, perfecto.
Entonces, lo que les decía es que la sociocracia para nosotros hace parte de un conjunto de tecnologías sociales que hemos ido coleccionando, trabajando, adquiriendo para poder solventar, para poder manejar diferentes aspectos de nuestro funcionamiento, ¿cierto? No sé si alcanzaron a ir de la comunicación no violenta, que es otra tecnología social para manejo de conflictos, círculos restaurativos y demás. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia contando un poco más sobre cómo funciona la sociocracia. Como les decía, yo tengo la experiencia de vivirla, ¿sí? No soy experta en la teoría, ni soy tampoco experta de quiénes más están usándola, ni quién. No, yo puedo contarles desde el 2004, llevamos 5 años viviendo esta tecnología social en la práctica y pues también nuestra propia versión de la sociocracia, ¿cierto? Porque no es que tengamos pues una utilización literal de todos los principios, sino la adaptamos, la platanizamos al estilo de Aldea Feliz. Entonces les voy a compartir una presentación para que tengan un poco más de entendimiento técnico del tema. Entonces, sí. Bueno. La sociocracia busca dar respuesta a traer 3 principios al funcionamiento de una entidad: la equidad, la transparencia y la eficiencia. La equidad, pues, es justamente como esa búsqueda que mencionó Agustín de una mayor horizontalidad, ¿sí? Equidad no quiere decir igualdad, porque la sociocracia de todas maneras involucra el liderazgo, ¿sí? Y es importante, el liderazgo siempre va a ser importante, creo yo, en una organización. Y es más, la sociocracia exige bastante liderazgo. O sea, la sociocracia no funciona en organizaciones donde las personas no tienen gran iniciativa. De verdad que no. Pues porque como ya no hay jefes, entonces mucho se basa en la automotivación de las personas, ¿sí? En la autogestión y motivación y empuje e iniciativa de las personas, ¿sí? Y entonces, en la medida en que las personas van madurando en su liderazgo, la sociocracia empieza a volar, ¿sí? Depende de eso. Transparencia. Transparencia es el libre intercambio de información y una claridad de cómo se toman las decisiones, ¿sí? Muchas veces uno en organizaciones siente, bueno, pero ¿quién decidió esto? Bueno, ¿quién tiene esta información? ¿Dónde se consigue? Entonces, la sociocracia busca responder a esa necesidad humana de tener las cosas claras, y que las decisiones se tomen de una manera estructurada donde ojalá todas las perspectivas sean consideradas, pero se tome una decisión. Y eso nos lleva a la eficiencia, que es sí, que las cosas funcionen, las cosas operen, que la bicicleta ande, como decía Agustín, ¿no? Que ande la bicicleta, que tenga una forma de operar que nos lleve a resultados tangibles y a bienestar para los individuos, la organización y el planeta. Bueno, esta señora que nos dictó el taller, Diana, dice que hay varios procesos en una organización, incluso en una comunidad, pero yo creo que en una organización también. Y está el tema de la administración. Eso pues todas las organizaciones manejan la administración, pero no siempre tienen estas otras 2 dimensiones, que es la comunicación y la resolución de conflictos, y por otro lado el pegamento comunitario. Yo quiero solamente poner esto como un marco amplio de que, y creo yo, que en la medida en que una organización evoluciona,
empieza a valorar estos aspectos humanos también y a darles, y a usar tecnologías sociales y crear procesos alrededor de eso, ¿sí? Para fortalecer el pegamento comunitario, o sea, la convivencia, la confianza y el placer, como también resolver los conflictos que inevitablemente se van a presentar. Y esto lo menciono porque cuando uno está en una organización, una red, una comunidad que busca horizontalizarse, tengan por seguro que van a haber varios conflictos. Entonces ahí el tema es cómo nos volvemos muy duros en manejar nuestros conflictos, ¿sí? Y desarrollamos unos protocolos también para eso, ¿sí? Porque si uno solamente trabaja la administración y los procesos y la operación sin lo otro, es probable que un problemilla cualquiera desmonte todo. Entonces, lo digo porque es importante tener una mirada integral desde el inicio, ¿no? Cuando uno concibe un sistema y una variedad como de procesos a varios niveles. Bueno, entonces la sociocracia se centra en lo que es más administrativo de una organización y tiene que ver con estos tres elementos. Gobernanza, ¿sí? ¿Cómo monta uno un sistema de gobernanza para una organización horizontal? ¿Cómo crea uno un esquema de gestión de proyectos y un método de toma de decisiones? Entonces son estos tres elementos a los que responde la sociocracia. La sociocracia es prima hermana de la holocracia, como dijo Agustín hace un rato, y fue creada antes, ¿sí? Es como la inspiración de la holocracia. Fue creada por Gerard Engelburg en 1970 en los Países Bajos. Él fue un ingeniero creo que cibernético, algo así, porque él se basó mucho en la cibernética y en los sistemas para crear esto. Y también en su observación de la naturaleza. Y ha sido pues muy implementada por varias empresas, ONGs y comunidades en Holanda en principio, pero ya empezó a repartirse más por el resto del mundo. Y la holocracia fue ya una adaptación de la sociocracia más especializada para empresas y sobre todo empresas de tecnología, y recoge un poco el lenguaje de Ken Wilber, de los holones, ¿sí? Que son como partes dentro de partes. Entonces esa es la relación entre la sociocracia y la holocracia. Nos vamos a centrar en la sociocracia, pero quería darles por lo menos este contexto. Entonces aquí está el esquema de gobernanza de la sociocracia, es que tenemos círculos menores, ¿sí? Entonces círculos dedicados a diferentes temas. Por ejemplo, un círculo en Aldea Feliz nosotros las llamamos células. Entonces, una célula de salud y bienestar tenemos una célula de economía y gobernanza, tenemos una célula de tierras y construcciones. Y hay veces hay más células, se crean y se disuelven según la necesidad. Entonces, están las células y hay un enlace, hay dos enlaces, en teoría hay un líder de la célula y un representante de la célula. Digo en teoría porque nosotros muchas veces es un solo enlace, pero lo ideal es que hayan dos. Y esas personas participan en un círculo general, que es como una especie de junta directiva. Y esa es la que se reúne más frecuentemente. También tenemos una asamblea, que es la que reúne a todos los miembros. En nuestro caso es un número manejable. Somos, si no estoy mal, 17 personas en este momento, por ahí. Pero pues si fueran 400 personas, una asamblea de 400 personas queda difícil. Entonces ahí depende del número de personas, uno puede o no tener este órgano adicional, que es la asamblea. En nuestro caso sí, tenemos reuniones de asamblea cada 2 meses. Y el círculo general ocurre cada mes. Y también hay un círculo que es superior, que se llama el Grupo Semilla, que es como el guardián del propósito de la organización y de la estrategia y de los conflictos más complicados, y es el que da la línea en esos momentos
de crisis, como también la entrada y salida de participantes. Agustín, ¿tenías una pregunta? Sí, quería más que una pregunta hacer como una reflexión acerca de cuando hay grupos muy grandes, ahí depende mucho de la tecnología social que usemos para manejar esas asambleas grandes, ¿no es cierto? Digamos, ahí eso hace que pueda ser manejable o no manejable. Pues digamos que ahí, hay tecnologías de manejo de grupos grandes que puede hacer que ese tipo de asambleas de tamaños de 400 o 1000 personas, pues pueda funcionar y pueda desenvolverse para llegar a resultados en tiempos muy rápidos. Sí, sí, es verdad, tienes razón. Sí, tecnologías sociales e incluso tecnología, porque hay formas de generar, digamos, de escuchar de 1000 personas a través de herramientas tecnológicas muy rápido. Entonces eso se puede hacer, efectivamente. Gracias por la observación. Bien, entonces eso es a nivel de gobernanza. Esta es una ilustración de los dobles enlaces que ocurren en la naturaleza, que son muy frecuentes, como pueden ver. La estructura de los átomos funciona con dobles enlaces, las venas, ¿sí? El sistema circulatorio tiene un sistema de doble enlace en las plantas. Entonces, esto viene de la naturaleza, está inspirado en la naturaleza. ¿Mm? Una pregunta, Ana. Sí. ¿Nos podrías explicar un poquito mejor los roles los roles que había en la anterior diapositiva, el del líder, el representante, como esos enlaces, el guardián? Hay unos roles ahí que me parece interesante que nos los expliques un poquito más, por favor. Sí, claro que sí. Entonces, cada célula o cada círculo tiene un número de participantes y digamos que un número de participantes óptimo para mí es entre 3 y 12 personas, ¿sí? Máximo 12 personas. Ya después se vuelve demasiado grande. Nuestros círculos en general son como de 4 o 5 personas. Y está entonces el líder de la célula y el representante de la célula, y ese es el doble enlace. Entonces, el líder de la célula es el que trae la información del círculo general hacia la célula y el representante es el que trae la información de la célula al círculo general. Entonces, hay como un doble enlace donde cada uno, el líder se enfoca más en lo que está pasando afuera y perdón, al revés. El líder operativo se enfoca más en lo que está pasando hacia adentro de la célula y el representante se enfoca más en lo que está pasando afuera. Bueno, no recuerdo cuál es cuál, pero ese es el sistema de doble enlace. Nosotros la verdad es que no lo hemos como implementado al pie de la letra en ese sentido, pero en sistemas más complejos esto puede ser muy bueno porque hay uno que se enfoca más en lo que está pasando en el grupo más grande y el otro en transmitir lo que está pasando en el más pequeño y entonces así no es la misma persona y pueden repartirse las funciones. En nuestro caso tiende a ser una sola persona, como dije anteriormente. En las células, entonces, en las reuniones de células, como también en el círculo general y en la asamblea, siempre hay un guardián de la memoria, ¿sí? Eso es un rol que además es clave para el tema legal. De hecho, nosotros hemos ido ahí haciendo la equivalencia con lo legal, pues porque en lo legal está el secretario de las reuniones, ¿cierto? Y es el que hace las actas. Entonces nosotros, pues, cuando hacemos un círculo general o hacemos una asamblea, de ahí sale un acta que va con la ley colombiana. ¿Mm? Ese es el guardián de la memoria. Y el facilitador, generalmente es para el círculo general o para la asamblea, no siempre, casi nunca en las reuniones pequeñas de círculo tenemos facilitación, pero a veces puede ser útil. Y es muy importante ya cuando hay un grupo de personas, digamos más de 5 o 6 personas, tener un facilitador que sabe de sociocracia y saber de sociocracia pues implica lo que vamos a ver de aquí en adelante, que son una serie de protocolos, como de pasos para diferentes tipos de reuniones y diferentes tipos de actividades que se hacen bajo el marco de la sociocracia. ¿Mm? ¿Queda más claro? Perfecto. Entonces sigamos acá.
Bueno, entonces si uno va a arrancar con la sociocracia así de ceros, yo recuerdo cuando nosotros arrancamos hace 5 años, lo primero que hicimos fue decir, bueno, ¿cuáles son las células que deberíamos tener? ¿Cuáles son las grandes funciones de esta ecualdea? Y entonces dijimos, bueno, esta salud y bienestar, economía, bueno, en ese momento teníamos de pronto otras células que han ido cambiando, pero más o menos son estas, las que yo les mencioné. Y luego hicimos un proceso de cuáles deben ser las funciones de esas células, y lo hicimos de manera participativa. Es decir, ¿qué quisiéramos que cada una de las células lograra para el resto de la comunidad? Y toda la comunidad tuvo participación en eso, ¿sí? Como definir esas funciones, eliminarse. Y luego se hizo una serie de elecciones para los roles, sobre todo para los líderes de esas células. Y ahora vamos a hablar de cómo se hacen las elecciones. Hay todo un proceso para elegir sociocráticamente a las personas. Luego entonces se pone en marcha esas actividades y esos roles, y hay pues un proceso de retroalimentación a las personas sobre su rol. Eso es algo que es constante. Luego hay otra serie de procesos relacionados con crear propuestas, que las propuestas pueden crearse dentro de las células o pueden crearse en el círculo general, y hay todo un protocolo de cómo crear una propuesta. Nosotros la mayoría de veces ya traemos la propuesta a círculo general ya relativamente cocinada o sintonizada, y entonces se hace un consentimiento de las propuestas. Entonces, la palabra consentimiento es lo que se usa en sociocracia para reemplazar lo que era consenso. Entonces, dar mi consentimiento es decir, sí, yo apruebo esta propuesta. Y eso es dentro de la filosofía de suficientemente bueno por ahora, no es perfecto, seguro puede mejorar, pero vamos a poner esto en marcha. Y se fija siempre una fecha para evaluar la propuesta. Esos son los procesos básicos de la sociocracia, que tiene que ver entonces con la gobernanza, la gestión de los proyectos y el método de toma de decisiones. Bueno, hay distintos tipos de reuniones, ¿sí? Están las reuniones para tomar una decisión, o están las reuniones para operativas, pues, de hacerle seguimiento a aspectos, pues, del día a día. Una cosa para resaltar es que siempre se hace un check-in y un check-out, que esas son como herramientas que de pronto la mayoría de ustedes ya conocen. Es como arrancar la reunión siempre viendo cómo está cada uno, cómo llega cada uno a la reunión, ¿sí? Y para que la voz de todos se escuche, y eso de hecho está probado que si uno habló ya, si uno arrancó la reunión y uno ya habló, entonces es probable que vuelva a hablar más adelante. En cambio, si no hay espacio para que uno hable al inicio, como que después es más poco probable que uno hable más adelante, como que se vuelve más pasivo. Entonces también esto es una forma de activar a las personas. Yo pensé en hacer un check-in de los 35 que hay acá, pero creo que se nos hubiera ido parte de la hora en el check-in, pero digamos que eso hubiera sido lo ideal. Y bueno, ahí, como pueden ver, está un poco la agenda de las reuniones. No voy a entrar en detalle. Aquí de pronto es interesante ver cómo funcionan las elecciones, ¿sí? Porque las elecciones en sociocracia tienen una serie de pasos muy interesantes, ¿sí? No es la democracia tal cual, son unos pasos distintos. Entonces, primero se define cuál es el rol que estamos tratando de llenar, las responsabilidades y habilidades requeridas para ese rol. Luego todas las personas rellenan una papeleta diciendo a quién nominan para el rol. Y se hace una ronda de las razones por las cuales uno nomina a la persona. Luego de esa primera ronda, pues,
al escuchar las razones de otras personas, muchas personas cambian de parecer, porque escuchan argumentos valiosos, interesantes. Ay, sí, verdad, esta persona tiene conocimiento en tal cosa. Ay, sí, verdad que esta persona está muy ocupada con esto otro, o le acaba de pasar a esto y mejor que no. Entonces, sí, cambio mi nominación. Entonces, hay toda una ronda de cambios, se hace el conteo y el facilitador después propone un nominado con base a esos argumentos expuestos y propone uno o dos o tres, digamos, los más opcionados, y ahí se hace otra votación y ya después al final el facilitador según ese resultado propone una persona que es la que más, digamos, más apoyo tuvo, y ya al final se hace una ronda de consentimiento, que es que las personas aprueban esto. También la ronda de consentimiento vamos a ver en qué consiste, porque hay varias fases, hay varias como pasos para lograr el consentimiento. Cuando se hacen este tipo de elecciones, es bien interesante porque las personas sienten que la comunidad está apoyando su candidatura, o sea, que están siendo asignados por la comunidad para esto y tienen el apoyo, tienen la credibilidad de la comunidad para esto, y eso tiene un valor importante en la motivación de la gente, ¿sí? No es solo como que yo me planteé, y no siempre lo mejor es cuando la gente se nomina a sí mismo, porque a veces son las mismas personas las que participan en las organizaciones o en las comunidades, entonces a veces es bueno también tener este mecanismo donde hay nominaciones de la comunidad misma. También se hacen este tipo de elecciones por un tiempo limitado, o sea, evitamos que las personas se queden sentadas en un mismo rol por demasiado tiempo, pedir voluntarios, porque como ya dije, los voluntarios no siempre son los más idóneos para un rol. Rara vez preguntamos quién está interesado o no, porque la comunidad en ese sentido genera como como una sensación de lo que necesitamos es esto, y entonces uno responde a ese llamado. Y bueno, es un proceso bastante formal y vamos dando este paso a paso, y es bien bonito porque las personas que quedan tienen la legitimidad ante el resto del grupo. Y sí, claramente no buscamos un candidato perfecto, sino alguien que pueda cumplirlo de la mejor manera posible. Bueno, esto es cómo se crean las propuestas, pero creo que me lo voy a saltar porque estamos ya casi terminando los 40 minutos. Esto sí es importante de cómo es que se toman las decisiones. Entonces, el facilitador de la sociocracia es alguien que conoce los protocolos, ¿sí? Y muchas veces lo que hacemos es tener un póster, o sea, un afiche grande con los pasos, y así el facilitador no tiene que tener pensados. Y entonces el facilitador va siguiendo cada paso y todos los participantes ven que se están siguiendo los pasos, entonces hay un respeto, ¿sí? Y eso es muy importante, ¿no? Que el facilitador tenga la credibilidad y el respeto de todos los participantes. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es que se toman las decisiones? Primero, se presenta la propuesta. Segundo, hay una ronda de preguntas y es una ronda en orden. Esto es muy bonito porque van de una persona a la otra. Tú tienes preguntas, no, tú tienes preguntas, no, tú tienes preguntas, sí. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Entonces hace la pregunta y el proponente aclara la duda. De esta manera, entonces, si uno le está preguntando a cada una de las personas presentes si tiene preguntas, y luego más adelante para dar su opinión. Pero eso es bien, bien bonito porque de verdad que se siente muy participativo. Luego, cuando ya se aclararon todas las dudas, hay una reacción rápida que casi siempre es con o sea, con el pulgar hacia arriba, o en el medio es como más o menos, o hacia abajo, no me gusta esta decisión. Y
y luego ahí pues puede haber otro espacio para clarificar del proponente. Y también se escucha a ver si alguien tiene alguna objeción a la decisión. Una objeción, es decir, una razón. Voy a leer acá textual. Es una razón por la cual la propuesta debería ser modificada, basada en argumentos relacionados con el objetivo del círculo o con la habilidad de las personas a cumplir con las tareas. Y aquí hay 5 razones para objetar una propuesta. Y esto, o sea, son como aspectos de la propuesta están en conflicto con el objetivo del círculo, se ven defectos en la propuesta o aspectos importantes que quedan por fuera, o hay consecuencias potenciales no intencionales de implementar esta propuesta que intervienen con el objetivo del círculo. Uno o más aspectos de la propuesta no están bien pensados, uno o más aspectos de la propuesta no le permitirán a uno llevar a cabo las tareas. Lo leo porque esto es una diferencia fundamental al consenso. Antes las personas podían bloquear las decisiones y esto pasaba todo el tiempo. O sea, uno planteaba una propuesta y cualquier persona podía bloquearla por cualquier razón y entonces se quedaba uno eternamente ahí discutiendo el sí y el no de por qué uno va a hacer esto y muchas veces no se hacía nada. Este método de toma de decisiones lo que logra es que nadie puede bloquear de por sí una propuesta, lo que puede hacer es enriquecer la propuesta. Es decir, tengo objeciones que nosotros ya no lo llamamos objeciones, de hecho lo llamamos regalos, porque no nos gustó el lenguaje de objeciones. Entonces, ¿qué regalos tienes para la propuesta? Entonces, es un lenguaje propositivo para construir, no para destruir, ¿sí? Y una vez se han resuelto esas adiciones a la propuesta, se hace la ronda de consentimiento, se anuncia la decisión y bueno, se celebra. Y como les decía, la filosofía de la sociocracia es suficientemente bueno por ahora, suficientemente segura para intentar. Es decir, no se busca la perfección, ¿sí? Porque siempre van a haber peros a cualquier decisión, a cualquier propuesta, siempre van a haber cosas que están incompletas de cierta manera, pero llega un punto en donde ya, hay que sacarla adelante, ensayarla y ahí ese es el punto óptimo donde por ahora está bien y ya, decidámoslo para no parar la bicicleta, ¿no? Que es un riesgo cuando hay demasiada intervención, hay demasiada participación, puede haber el riesgo de que las cosas no avancen, pero por eso ahí está muy claro ese principio de suficientemente bueno por ahora. Bueno, eso era lo que les decía, lo suficientemente bueno por ahora. Y construcción sin obstrucción. Esas son como la filosofía clave. Bueno, aquí hay otra serie de diapositivas, pero ya veo que es la hora, ya pasaron 40 minutos y más bien prefiero dar espacio a preguntas y respuestas, como habíamos quedado, porque sé que a las 8 es que se acaba, ¿no? O a las 8:30, bueno, no sé. Pero bueno, dejemos hasta ahí porque siento que ya he hablado mucho y quisiera saber qué de todo esto les está llegando y que realmente qué es lo más interesante para ustedes que yo pueda contribuir. Algo que me parece, bueno, propongo que para las preguntas las vayamos escribiendo en el chat para que no tratemos de hablar todos al tiempo, porque algo que va a suceder es que todos van a abrir sus micrófonos y van a empezar a hacer preguntas y se nos puede volver un poco inmanejable el tema.
Entonces lo que les voy a proponer es que nos vayan poniendo las preguntas en el chat y según las preguntas que vayan apareciendo, Ana María va a ir buscando darle respuesta a todas las que sea posible. En la medida, sí, Ana María, yo creo que tenemos de aquí a las 8:10 máximo para este espacio. Ah, bueno, perfecto. Gracias por la aclaración. Entonces, por favor, abierto el espacio para preguntas. Entonces, tienen en la parte inferior de sus pantallas tienen una casillita de chat que ya varios la han ubicado, saben cuál es, entonces para que pues sus preguntas las vayan escribiendo ahí, por favor. Bueno, voy a arrancar a leer las preguntas en orden. Ana María, en el ejemplo que ponías de la Ecoaldea, ¿qué crees que gatilló el cambio en esa comunidad? Es que cuando uno está en una organización horizontal, el tema del poder es muy complicado. Entonces, ¿quién tiene el poder? ¿Cómo funciona el poder? Entonces, si uno tiene una estructura como la sociocracia que te da un orden, algo como que te ordena las cosas y te genera la gobernanza, cómo funciona y limita también el poder individual, eso hace que las cosas se vuelvan más operativas, ¿sí? Que pueda sortearse pues esas dinámicas de poder complicadas que se establecen en la horizontalidad. Eso por un lado, y también el tener unos protocolos tan claros y tan fáciles empodera muchísimo, ¿sí? Entonces uno puede avanzar cuando se eligen las personas, pues da una sensación de legitimidad cuando se toma una decisión también da una sensación de solidez, como que esto es válido, esta decisión es válida y también de avanzar. Yo creo que lo que más generó cambios en nuestra comunidad fue como esa sensación de avanzar mucho más rápido, ¿sí? Hay un orden en las reuniones, ¿sí? Si por ejemplo, se acaba de dar una información y una persona salta y quiere decir algo así como que se le ocurrió, el facilitador le dice, no, ese no es tu turno todavía, estamos en esta ronda, ¿sí? Vamos en orden. ¿Sí? Y eso empieza a regular las energías en un grupo, empieza a ordenar el ambiente, a estructurar las cosas, pero no de una manera rígida, sino de una manera orgánica, de una manera lógica, sencilla. Y eso para mí generó mucha más confianza en el funcionamiento y ha permitido que aflore más la inteligencia colectiva. ¿Sí? Eso así respondería yo esa pregunta. A ver, esa fue la pregunta de Leonardo. La siguiente es de Inma. Muy interesante, valoro de manera muy positiva el cambio de lenguaje más propositivo. Mi pregunta es cómo trabajar los egos, que creo que igualmente pueden aparecer claramente, sí. Yo creo que lo que acabo de decir ayuda muchísimo a manejar los egos, por lo que les digo, ¿no? El facilitador va siguiendo unos protocolos y no está beneficiando a una persona más que otra, sino está permitiendo que todas las personas se expresen de manera igual y también pone unos reguladores como de que si una persona está hablando demasiado, puede decir, bueno, te pido que sintetices tu intervención y demás. Eso en cuanto a las reuniones, pero también una cosa que hemos aprendido muchísimo es que nosotros tenemos un chat de la aldea y una cosa que muchos hemos aprendido es que es mejor, antes de uno plantear una opinión muy fuerte, sí que puede venir del ego, antes de eso, sintonizarla con una célula, ¿sí? Con un grupo de personas. Y es más, ya cada vez menos permitimos que individuos traigan una propuesta.
las propuestas son de una célula, de un grupo o de un grupo sintonizador de personas que se han unido y lo han reflexionado. Y entonces de esa manera hay más perspectivas y hay menos probabilidad de que una propuesta beneficie desproporcionadamente a una persona. ¿Mm? Y eso también ayuda al tema de los... Y también estar organizados por célula ayuda muchísimo a procesar las cosas y como con un grupo más pequeño uno como que habla, bueno, ¿y qué pasó en esta reunión? ¿Y ustedes qué opinan? Y entonces también se vuelve un ejercicio muy pedagógico para autoobservarse y observar también el comportamiento de los demás y ponerse reguladores, ¿sí? Como, uy, esta persona está, uy, no, cuando le hicimos esa pregunta reaccionó de una manera muy defensiva, como que no respondió la pregunta o se está tomando demasiado poder. O sea, la estructura permite hacer este tipo de observaciones y empezar a buscar los espacios para abordar los temas, y si bien sea un círculo de palabra, que es otra tecnología social, o buscar una comunicación no violenta. Sí, pero el tema de los egos, por eso les digo que este tipo de metodologías, de tecnologías sociales, requieren de que las personas se trabajen a sí mismas, requieren de que las personas sean más y más conscientes de su impacto en los demás. Bueno, usuario, no tengo el nombre. De tu experiencia, ¿cuáles son los obstáculos principales y cómo se pueden superar rápidamente? Obstáculos principales. Yo creería que un obstáculo principal es que el creer que una organización horizontal, entonces yo hago lo que se me da la gana. Sí, como una actitud demasiado como laxa o demasiado individualista, ¿sí? Porque, sí, o sea, pasamos de la jerarquía en donde uno casi que no tiene ni voz ni voto de nada y le toca hacer todo lo que dice el jefe. La sociocracia de pronto al inicio puede fomentar, no sé, como simplemente hacer lo que a uno le gusta y ya, y no nada más. Yo creo que los grupos requieren ir madurando para no solo hacer lo que a uno le gusta, sino lo que se necesita, ¿sí? Y para eso se requiere, sí, un cierto tipo de madurez. Ese es un obstáculo. Es que yo creo que la horizontalidad, lo he dicho ya muchas veces, pero lo vuelvo a decir, la horizontalidad requiere más madurez, de verdad. Entonces, y madurez no es solo el manejo de las emociones, madurez también es una perspectiva más amplia, no solo lo que me conviene a mí, sino qué es lo que conviene al grupo, al todo, cuál es el propósito. Entonces, eso para mí es un obstáculo y a veces puede ser que personas no estén asumiendo su proceso interno como podrían, ¿sí? Y ahí me incluyo, ¿no? Yo también he tenido pataletas y todo tipo de situaciones, ¿no? En esto de crecer juntos, yo a decir que soy la que ya lo logró, sino también veo que ese obstáculo también lo he puesto yo. ¿Por qué en las reuniones las personas se sientan en círculo? Para poderse ver las caras. Y sí, hay algo como muy arquetípico de sentarse en círculo, porque eso genera una sensación de horizontalidad. Si uno está en círculo, no hay uno que tiene, o sea, visualmente que tiene más poder que otro, ¿no? Entonces eso genera visualmente y estructuralmente como una percepción de todos tenemos igual voz y voto acá. Ahí veo a Yuluka, que es de Aldea Feliz, y quiero darle la palabra también para que agregue a lo que estoy diciendo. Es más, en cualquier momento interrúmpeme, Yuluka, porque me encantaría también escuchar tu voz.
¿Cómo se realiza el seguimiento de logros para establecer si el sistema está funcionando para cada participante del proceso? Excelente pregunta. Yo creo que, o sea, en teoría, eso ya está implícito en la sociocracia porque cada propuesta tiene una fecha de retroalimentación y tiene unos resultados que se buscan y que son los criterios para evaluar si esta propuesta está funcionando o no está funcionando. ¿Mm? Entonces, la sociocracia tiene incorporados esos procesos de retroalimentación y de aprendizaje continuo. ¿Mm? Si estamos en un contexto empresarial, esto se vuelve demasiado importante y toca tener mucho más énfasis en la gestión, ¿no? En el logro de esos resultados, en el logro de lo que nos hemos propuesto, la estrategia. En un contexto comunitario, esto se vuelve un poco más laxo, ¿sí? Y a nosotros nos ha tomado un tiempo de cómo ser un organismo vivo que sí, que está motivado y está alineado con un propósito, pero a la vez logra unos resultados y unos logros muy concretos. ¿Sí? Entonces está como lo orgánico, que es lo que se va presentando, pero como también nos volvemos lineales y bien operativos. Y yo creo que eso es un equilibrio que nosotros seguimos buscando. ¿Mm? A pesar de que ya hemos tenido varios logros, creo que nos falta esto de un seguimiento mayor a los logros para un mayor funcionamiento. ¿Qué fue lo más difícil para ustedes en la adopción de esta nueva forma de organización? En mi experiencia, hay personas que se les dificulta autogestionarse. Totalmente de acuerdo. Hay muchas personas que se les dificulta autogestionarse. Sin embargo, este grupo de personas es un grupo maravilloso de personas, tengo que decirlo, y se ha ido autodepurando también. Las personas que no se alineaban con este funcionamiento, con esta filosofía, se han ido yendo, ¿sí? Pero yo diría que lo más difícil en esta nueva tipo de organización, ¿qué podríamos decir? Sí. Es que muchas veces la mayoría de la responsabilidad recae sobre un número limitado de personas. Es decir, los mismos de siempre son los que hacen las cosas, los mismos son los líderes, los mismos son los que proponen, los mismos son los que, ¿sí? Pero yo creo que esto es simplemente como el proceso evolutivo. Yo creo que más y más, o sea, yo en una mirada histórica ya puedo ver que, ok, esta persona antes no proponía y ahora sí propone, esta persona se ha ido retirando un poco más, o sea, es dinámico, ¿sí? Entonces no hay que juzgar demasiado rápido, sino ver cómo estas estructuras cambian los comportamientos de las personas. Yo le pregunté, de hecho, a la que nos entrenó en sociocracia, oye, pero esta metodología exige que la gente sea súper líder, que sea todo el mundo un líder, ¿y tú cómo logras eso? Y ella me dijo, vas a ver que con el tiempo la estructura va generando el liderazgo, va promoviendo el liderazgo, ¿sí? Y eso es verdad, eso es cierto, porque cuando la gente siente que su voz es valiosa y es importante, entonces empieza a tomarse más en serio su papel y su perspectiva y como tiene un círculo más pequeño donde puede ventilar sus ideas y demás, entonces como que eso le va dando pie para, oiga, de pronto podríamos proponer esto, y empieza entonces un círculo virtuoso de fortalecer el liderazgo, y eso es lo que yo he ido viendo y es muy bonito. Muy claro me ha quedado, gracias Ana María. ¿Cuál es la mejor manera para la creación de células y que la interacción sea más positiva? Bueno, esto también lo estoy aprendiendo en otros círculos a los que pertenezco, pero la interacción se vuelve muy positiva si uno tiene unas reglas claras, ¿sí? Por ejemplo, una regla de no interrumpirse unos a otros.
una regla de apreciarse, o sea, tener una mirada apreciativa. Una regla de que si el ambiente se está volviendo pesado o demasiado debate, entonces tomarse una pausa, respirar y calmarse. Reglas de juego claras. Y eso se va construyendo, ¿sí? En la medida en que vamos interactuando y es como, uy, esa última reunión fue terrible, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Y qué tipo de regla o de acuerdo tendríamos que tener para que esto no vuelva a pasar, ¿sí? Y entonces uno puede traer esa propuesta o proponerla en la siguiente reunión. El check-in, ya lo hemos mencionado, pero algo tan sencillo como empezar las reuniones con un check-in y darle la oportunidad a la gente de desahogarse si necesitas, como, ay, no, llego a esta reunión acelerada porque se acaba de pipiciar el perro en mi casa y entonces estoy histérica, y como que la gente tiene ahí la oportunidad de desfogarse, y entonces uno ya sabe dónde está la persona, cómo está la persona, y si reacciona fuerte, entonces uno no se lo toma tan personal, sino que, ok, uno ya sabe en qué anda cada uno, ¿sí? Entonces el check-in es súper clave. A ver, aquí entraron otras preguntas. ¿Qué sucede a la larga con ese ejercicio de poder, con esas interacciones? ¿Hasta qué punto incluso esas personas están preparadas para ir constantemente más allá de sus diferencias personales? ¿Qué sucede a la larga con ese ejercicio de poder? Pues yo creo que así como está el proceso individual de uno trabajarse uno mismo, hay un proceso colectivo del colectivo irse puliendo en cómo se interrelaciona, y también el colectivo en ir ayudándole a los individuos a ver sus puntos ciegos, ¿sí? Entonces, digamos, si una persona se sale de línea, ¿sí? Uno puede retroalimentar a esa persona, pero un aprendizaje mío a las malas, porque yo todos los aprendizajes, la mayoría ha sido a las malas, pero bueno, ya ahí los he ido adquiriendo poco a poco, y es como, a veces como uno madura, ¿no? Y es cómo da uno la retroalimentación, ¿sí? Si uno quiere de verdad manejar estos temas de poder, es saber cuándo y cómo dar la retroalimentación. Porque si uno lo hace de una manera inapropiada, lo que genera es todo lo opuesto. Y entonces ahí se vuelve un arte, ¿sí? De cómo regulamos a esta persona o a esta otra. Pero también, cuando uno recibe retroalimentación, así no se la dan de la mejor manera. Si uno está en la jugada de yo quiero... O sea, tengo el propósito individual claro de quiero ser parte de esta comunidad, de quiero ser un buen miembro de este colectivo, y tengo claridad de cómo mi personalidad a veces interfiere en esto, cómo mi ego puede sabotear, ¿sí? Entonces, si yo tengo esa autorreflexión conmigo misma de mis propias, digamos, falencias de mi carácter, entonces cuando me da la retroalimentación de los abusos de poder que yo pueda tener, pues no me da tan duro y puede que lo reciba. Entonces, ahí les di como dos claves, ¿no? Por un lado, saber dar retroalimentación, y por otro lado, uno mismo estarse observando y tener claro cómo es que uno abusa del poder, porque todos abusamos de nuestro poder de alguna manera, ¿no? El ego es eso. Entonces, eso diría yo que ayuda con ese ejercicio de poder. Luego acá está la última pregunta. Luego de escucharte, siento que debe existir un proceso exigente en la selección de los participantes o empleados en este tipo de empresas. ¿Tienes algún consejo para la manera en que se haga con el fin de evitar que ingresen personas que no están alineadas con el tipo de organización? Uf, excelente pregunta. Totalmente de acuerdo. Es absoluto que las personas que ingresan a este tipo de organización deben estar alineados a varios niveles,
¿sí? No solo es en el propósito, porque puede que alguien diga, ay, divino este propósito, me encanta, voy a ser parte de esta organización o esta cualdea, pero luego ya es una persona que no está dispuesta a autoobservarse, es una persona que quiere tomar decisiones unilaterales sin el consentimiento de otros, que, en fin, o sea, ese tipo de cosas hay que detectarlas desde antes, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos un periodo que se llama el aspirantazgo. Entonces, son 9 meses donde la persona participa en las actividades como voluntario, viene a las reuniones, interactúa con las personas, y los demás tienen una sensación de, bueno, ¿cómo va esa convivencia? ¿Sí? Se retroalimenta y pues al cabo de esos 9 meses se hace una evaluación de si hay alineación a esos múltiples niveles con la persona. ¿Sí? Y ha habido muchos casos, pero muchos, donde ha habido aspirantazgo y no termina habiendo una participación más permanente. Entonces sí, de verdad que nos ha funcionado muy bien ese sistema. Como también ha habido casos donde hay aspirantazgo y por alguna razón ya en el funcionamiento más cotidiano y ya como miembro no funciona tampoco. Entonces, pues tenemos también unos mecanismos, ¿sí? De toma de decisiones en esos casos desafortunados en donde no está funcionando, entonces le pedimos a la persona que se retire. Y eso es que creamos un protocolo de límites y consecuencias, que es un protocolo o sea, con una serie de aspectos de comportamientos no deseados y razones y causas para que la persona primero tenga un llamado de atención, una carta de límites, y luego, pues sí, y la carta de límites tiene como unas sugerencias de modificación de comportamiento, y si eso no ocurre al cabo de 6 meses o de un periodo de tiempo, pues se le pide el retiro a la persona. Entonces, ese tipo de reguladores también son importantes, porque no siempre se puede manejar esas diferencias. Ingrid dice, muchas gracias por la respuesta, tanto facilitadores como el resto del grupo deben sintonizados para llegar a un consenso positivo. Se podría utilizar sociocracia para procesos de transformación organizacional, nueva cultura o alineamiento, solo para lograr el cambio requerido y que luego regresemos a las jerarquías normales. Yo creo que sí. Yo creo que sí, este es un método que puede ser fluido, inmóvil y temporal. De verdad que sí. Bueno, Yuluka, ¿qué quisieras complementar? Muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas noches a todos. No, estoy muy contenta con la presentación y claro, muy agradecida con Anita por hacerle eco a la sociocracia en estos momentos del mundo donde es tan necesario aprender a ponernos de acuerdo de maneras fluidas y sutiles y amorosas y con responsabilidad. Y yo siento que, digamos, la base de una buena operación sociocrática, por supuesto, está dada en la responsabilidad individual de hacerse responsable. Alguien que preguntaba qué sería un filtro para saber si una persona puede utilizar sociocracia, es claramente preguntarle si siente que alguien más tiene la culpa de lo que sucede. Yo le haría, con esa sola pregunta, yo ya podríamos saber si esa persona puede entrar a un círculo, a mirar a otros y asumir que todos tenemos esa misma responsabilidad, o piense que todo es culpa de otros. El que el culpable es otro, es el claro indicio de que se necesita mucho trabajo para que esa persona pueda integrar un círculo de responsabilidad compartida y que sea propositiva y ayude a resolver y bueno, que es la sociocracia. Cuando se prende en uno, hace eso, impulsa ese deseo de participar y acompañar a que el propósito se logre y no de tener relaciones de conflicto con los egos de los otros, porque el propósito se hace más grande y es más motivador que lo demás. Y también me gustaría como aportar que ese trío de la transparencia, la eficiencia y la eficacia son claves. O sea, tener la posibilidad de acceder a toda la información durante todo el tiempo y sentirse parte de eso
permite la confianza que hace la evolución positiva. Entonces, en ese círculo de transparencia, de eficacia, porque existe esa retroalimentación permanente, yo les voy a compartir un segundito esta gráfica que es muy linda, que la usamos para enseñar sociocracia, y que está ahí en donde se ve toda la sociocracia en una sola gráfica. ¿Sí? Es estos 3 valores que nos dicen cómo nos organizamos, cómo nos ponemos de acuerdo y cómo mejoramos esos procesos que llevan a los dobles enlaces, a la toma de decisiones por consentimiento y a los ciclos de retroalimentación permanente que hacen que esto siga para adelante y sea un proceso de crecimiento que no para. Y bueno, muchas gracias, Anita. Ay, qué buen resumen para terminar, excelente. Y lo que dices de asumir responsabilidad, no culpar a otros, es absolutamente clave. Y sí se requiere una cierta actitud para poder participar en esto de manera sana, aunque yo creería que las personas que participan se ven contagiadas de lo que pasa alrededor también, ¿sí? Entonces es bonito como una estructura, digamos que uno traiga a una empresa y empiece a funcionar de cierta manera, entonces unos se ven unos a otros como modelos, ¿no? Como modelos de una nueva forma de ser dentro de las organizaciones y los grupos. Y uno se inspira unos a otros, uno dice, wow, cómo facilitó de bien, o wow, cómo respondió de bien ante este ego de esta persona. Y eso es chévere, porque entonces empieza uno a evolucionar juntos. Yo quería aclarar de por qué decía que yo he aprendido a la brava, porque yo crecí como hija única, ¿sí? Y no tenía que negociar con nadie nada. Entonces, para mí esto de la comunidad y la sociocracia y todo eso ha sido un aprendizaje. Yo me lo busqué, porque sabía que necesitaba vivirlo y es parte de mi crecimiento como persona, ser parte de algo más grande, ¿sí? Y ha sido muy satisfactorio, muy llenador como proceso, como escuela, y siento que la sociocracia de verdad que nos ha dado una estructura que permite sacar lo mejor de cada uno cada vez más. Así que, pues, con eso termino. Quiero agradecer, pues, la escucha, la atención, las preguntas tan buenas que pusieron ahí, porque me hace sentir que hubo atención y escucha y me siento como en una conversación de doble vía. Gracias, Agustín, por el maravilloso espacio que creaste, por este modelo de organizaciones brillantes tan inspirador. Y pues gracias, Yuluka, por venir. Y también doy gracias a Aldea Feliz, porque sin la aldea no tendría estos aprendizajes que compartí con ustedes hoy. Ana, muchas gracias por la conferencia. Muchas gracias por lo que nos compartes desde esa experiencia de vida con respecto a la sociocracia, que creo que pues da una perspectiva más clara de qué significa vivir eso y meterse en eso, porque pues una cosa es contarlo como desde una perspectiva muy, muy magistral y otra es como desde esa experiencia propia de vivirlo. Bueno, muchas gracias a todos por asistir, por estar acá. Tengo una pregunta acerca de ciertos temas como administrativos, para poder, digamos que tenemos que tener una conversación para ver cómo compartimos el video, y también pues para quienes quieran seguir teniendo información sobre este tipo de espacios y poder asistir a los eventos que hacemos, que son de este tipo. Puede haber a veces también conversatorios, a veces también traemos la experiencia de empresarios que están en este camino, de las organizaciones brillantes, hablamos de otros temas. Hace un mes hablamos de agilidad,
Hace 2 meses, o en diciembre, a principios de diciembre, trajimos gerencia humanista. Y bueno, estamos buscando ir compartiendo este tipo de nuevas maneras de acercarnos a las organizaciones y de construir organizaciones desde una perspectiva mucho más humana que nos permita estar en este mundo desde un bienestar diferente y de una manera mucho más sustentable. Entonces, en ese sentido, pues les voy a pedir que vamos a enviarles información, vamos a incluirlos en nuestra base de datos para que puedan recibir esa información. Quien no quiera ser parte de la base de datos está perfectamente libre de decir no quiero, me escribe y no, o de suscribirse cuando lo quiera hacer. Entonces, pues bueno, nos alegraría mucho que quieran seguir haciendo parte de esta comunidad y de compartir con nosotros y de estar informados y de seguir asistiendo. Ana. Sí, se me olvidó decir que las personas que quieran conocer más de sociocracia pueden tomar un curso con una organización que se llama Casa Latina. Hay un link que les puedo poner aquí en el chat, que es como el sitio, o no sé si tú lo tienes, Yuluka, a la mano, el link de dónde acceder a esta información si quieren tomar un curso virtual sobre sociocracia mucho más a profundidad. Eso, gracias. También, por otro lado, yo escribí un artículo que fue traducido por una amiga, Beatriz, sobre sociocracia en Aldea Feliz. Les pongo aquí el link. Ay, no, se fue donde no era. Necesito enviarles el link a todos. Bueno, ahí está. Ese Google Doc está el artículo donde habla más sobre mi perspectiva de sociocracia en Aldea Feliz y pues si quieren más información también pueden venir a visitarnos a Aldea Feliz. La página web es aldeafeliz.com y vengan y hagan un recorrido y conózcanos y también sigan ahondando en qué es esto de las ecoaldeas y las comunidades sostenibles. Qué pena, Agustín, pero quería contarles un poco sobre próximos pasos a los que quieran conocer más sobre este tema en particular. Ya, eso es todo. Muy al lugar, muchas gracias. Y bueno, contarles que el siguiente evento del mes próximo va a ser la conferencia completa de organizaciones brillantes. Les estaré informando si la vamos a hacer virtual o presencial para que estén pendientes a través de nuestro boletín. Y los invito a que entren a la página de Organizaciones Brillantes, que es www.organizacionesbrillantes.com, muy fácil, y ahí encuentran pues videos de algunas charlas que hemos tenido, que les decía, los conversatorios. Está un blog donde voy compartiendo apartes del libro que estoy escribiendo acerca de organizaciones brillantes, que ya estoy muy cerca de terminar de cocinarlo. Entonces, pues ahí encuentran apartes de esta, ya más a fondo acerca de lo que es este tema de organizaciones brillantes. Entonces, bueno, me resta nada más que agradecer de nuevo y desearles buena noche a todos, que descansen y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.